El eco. Ese fue el epitafio no escrito de la vida de Helena. El eco vacío de una estación de tren abandonada, un gigante de hierro forjado y piedra del siglo pasado que devoraba la luz y el sonido. Su existencia se había convertido en un reflejo pálido, la sombra de una sombra desde que Amadeo, su esposo, el renombrado cartógrafo de manos firmes y ojos inquietos, desapareció súbitamente en una noche sin luna. Ella no lloraba a gritos, sino en un silencio punzante. Una melancolía discreta había instalado en las profundidades de su alma, tan permanente como el olor a óxido y polvo en aquel refugio frío, la estación ferroviaria de São Miguel. Helena era una mujer detenida en el tiempo, aislada por el luto y la falta de recursos, buscando en la quietud de los rieles muertos no un nuevo comienzo, sino un lugar para consumar su dolor sin la mirada intrusiva de la compasión ajena. Su corazón, un mapa borroso y plegado, solo contenía el territorio perdido de su amor. El mundo, para Helena, se había reducido al inventario de los escombros de una vida dedicada. Sobrevivía con la certeza de que su unión con Amadeo había sido el último mapa dibujado con perfección, y su fin prematuro, un error geográfico imposible de corregir. El cartógrafo, en el apogeo de su carrera, se había esfumado, dejando tras de sí solo el prestigio de su nombre y una sensación persistente de misterio que ninguna autopsia o informe policial pudo disipar. Helena, en su parálisis emocional, solo deseaba el silencio. Era una viuda a la que le habían robado no solo al marido, sino también la explicación de su ausencia, forzándola a vivir con un punto de interrogación flotando sobre cada recuerdo compartido. La quietud de la estación, con sus techos altos y sus ventanas cegadas por el hollín, era su única cómplice en esta pausa obligada y dolorosa de la vida. Pero la quietud es a menudo solo una máscara para el secreto, y el silencio de São Miguel no era una tumba, sino un escondite. En un rincón recóndito del ático, donde la única luz se filtraba a través de una grieta en la pizarra, Helena no tropezó con un recuerdo, sino con una ruptura del presente. Un conjunto de cajas de pino sin marcar, apiladas con una meticulosidad ajena al desorden de la estación. Habían sido ocultadas, no abandonadas. La curiosidad, una emoción olvidada, picó su letargo. Al abrirlas, no encontró chatarra ferroviaria ni reliquias familiares. En su lugar, el aire se llenó con el inconfundible aroma a papel de alta calidad y tinta fresca, el perfume de la pasión de su difunto esposo. Ante sus ojos se desplegó un archivo secreto de mapas. No eran los mapas magistrales que la habían hecho famosa, sino cartas marinas inexploradas, meticulosamente dibujadas por la inconfundible mano de Amadeo. Pero lo que la heló no fue la caligrafía, sino las coordenadas. No eran territorios de la tierra conocida, sino rutas futuras y tierras aún no descubiertas, marcadas con fechas que se extendían mucho más allá del día de su muerte. La tinta aún fresca sobre el pergamino parecía burlarse de su luto. La precisión era escalofriante y la verdad se impuso con la fuerza de un golpe. Amadeo no solo había predicho el futuro, sino que había dejado un rastro para algo o alguien. La pena se trocó en una confusión electrizante. ¿Qué visión había tenido? ¿Por qué se había ido? Una promesa de misterio se había encendido en la oscuridad y ahora no había vuelta atrás. Si te apasionan los enigmas que desafían la realidad y las historias de amor que trascienden el tiempo, pulsa el botón de suscribir. Lo que está a punto de revelarse en el próximo mapa te dejará sin aliento. La visión de los mapas de Amadeo no solo había roto la paz de Helena,
sino también el frágil velo que cubría su dolor, reemplazándolo por una esperanza perturbadora. Su vida anterior, antes de ese hallazgo imposible, se resumía en la viuda melancólica y discreta que pasaba sus días en la estación desahuciada. Era una mujer de hábitos meticulosos, cuyo único lujo era la memoria de la biblioteca de su marido y la calidez del café rancio. Su perfil psicológico se había moldeado por la pérdida. Cada mañana era una réplica exacta de la anterior, marcada por la ausencia de la voz profunda de Amadeo y el peculiar sonido de su pluma sobre el papel milimetrado. El luto la había petrificado, dejándola socialmente aislada y materialmente empobrecida. Pero ahora, la tinta fresca de los mapas actuaba como un desfibrilador sobre su alma. Inerte, el escenario era el único testigo de esta resurrección forzada, la estación de São Miguel. La construcción, con su arquitectura de hierro oxidado y ladrillo patinado, era una cápsula del tiempo, congelada en las primeras décadas del siglo XX. El aire allí siempre era denso, saturado con un olor a humedad, carbón viejo y un dulzor mineral de moho. Al estirar la mano, Elena podía sentir la aspereza fría del granito desgastado y la textura arenosa del polvo acumulado durante décadas. Los sonidos eran espectrales, el silbido del viento colándose por los tragaluces rotos, el crujido de las vigas de madera expandiéndose con el calor del mediodía y ocasionalmente el siseo bajo de una rata escurriéndose entre los escombros. Este era su refugio, un lugar tan olvidado por el mundo como ella misma. Amadeo, en vida, había sido la antítesis de la soledad que ahora la envolvía. Era un hombre de mundo, venerado en la cofradía de cartógrafos por su precisión obsesiva y su capacidad casi mística para anticipar cambios en las corrientes marinas y las rutas comerciales. Su amor por Elena no era ruidoso, sino un ancla firme, la estabilidad que le permitía navegar los mares inexplorados de su profesión. Ella, su confidente silenciosa, había sido la única persona que conocía la verdad incómoda, que Amadeo no dibujaba solo lo que era, sino lo que sería. Los sueños y pesadillas del cartógrafo a menudo se traducían directamente en líneas de tinta sobre papel, y ese don, esa premonición, era el motor oculto de su fama y ahora comprendía de su potencial peligro. Pero la fama trajo consigo el miedo. Él nunca lo había dicho explícitamente, pero en los meses previos a su desaparición, su estudio se había convertido en un santuario cerrado. Susurros de encuentros secretos y el constante crujir de las hojas de papel quemadas a medianoche. Elena, en su ceguera amorosa, pensó que se trataba de estrés profesional. Ahora, sosteniendo en sus manos mapas de futuras tormentas y continentes emergentes, se daba cuenta de que Amadeo estaba huyendo de algo mucho más grande que la presión de los plazos. Temía que su don, capaz de alterar el equilibrio global, fuera mal utilizado o, peor aún, silenciado. La urgencia por entender creció con cada latido. Elena había vivido los últimos meses con el temor primordial de toda viuda, el miedo a ser olvidada, a que su amor se desvaneciera en la indiferencia del mundo. Su mayor deseo ahora era revertir la pérdida, no necesariamente traer a Amadeo de vuelta, sino recuperar la verdad de su vida y con ello el significado de la suya propia. Los mapas eran la voz póstuma de su marido, el testamento que no pudo dejar en palabras. Ella había perdido la estabilidad material y la calidez emocional, pero lo que más temía era perder el último rastro de su conexión con el hombre que había definido su mundo. La empatía con Elena era inevitable. Ella no era una heroína entrenada, era una mujer común,
vestida con la armadura del dolor, enfrentando un misterio que la superaba. Sus manos, antes acostumbradas a las labores domésticas, ahora manipulaban documentos proféticos, sintiendo la finura del papel de arroz bajo sus dedos y el peso frío del misterio sobre sus hombros. La estación se convirtió en el epicentro de su batalla interna, un lugar donde cada sombra parecía un observador y cada crujido un paso. La soledad, antes buscada, ahora se sentía como una trampa. Los mapas, prohibidos y proféticos, eran solo tinta y coordenadas. Eran un espejo de la obsesión de Amadeo. En los márgenes había anotaciones crípticas, símbolos recurrentes y, sobre todo, un dibujo que se repetía con insistencia inquietante. Un faro. No era un faro cualquiera, sino uno particular, de base octogonal y linterna apagada, marcado en diferentes mapas y vinculado a diferentes fechas futuras. Era un marcador geográfico y a la vez una metáfora visual de una luz de advertencia que no se encendía, un conocimiento oculto. Este faro para Helena se convirtió en el objetivo, el punto de fuga que su mente, adicta al orden de su marido, buscaba desesperadamente. El primer mapa que examinó con detenimiento mostraba una ruta marítima que se desviaba peligrosamente de la ruta de envío establecida, anticipando un huracán con 3 años de antelación. Junto a él, una nota a lápiz de Amadeo. El equilibrio es una mentira conveniente. El futuro no espera la aprobación de los guardianes. Aquella frase, tan osada, desafiante, la golpeó con la fuerza de una ola. Empezó a vislumbrar el conflicto. Amadeo estaba en desacuerdo con alguna entidad, algún poder que deseaba preservar el equilibrio o el statu quo. El miedo, antes un susurro, se hizo palpable. Helena comprendió que su marido no solo estaba huyendo, sino que estaba en guerra contra una fuerza opositora. Sería un sistema, una corporación que temía las pérdidas económicas por sus predicciones. O, y esto era lo más terrible, la propia cofradía de cartógrafos, la élite a la que había dedicado su vida, el recuerdo de las llamadas telefónicas misteriosas y los repentinos viajes de Amadeo, antes triviales, ahora se convertía en piezas de un rompecabezas sombrío. El hombre que había mapeado el mundo había borrado su propia existencia para preservar un secreto. La mañana se deslizó en el ático de la estación, el sol proyectando barras de luz polvorientas sobre los mapas. Helena, inmersa en las cartas de su marido, sintió un escalofrío que no provenía de la temperatura fría de la estación, sino de una nueva certeza. En el borde de un mapa, detallando una plataforma petrolera en el Mar del Norte, marcado para colapsar en 2 años, había una minúscula incisión, una firma grabada a punta de navaja. No era la de Amadeo, era un símbolo estilizado. 2 compases cruzados sobre una serpiente que se muerde la cola. Había visto ese emblema antes, en un anillo que Amadeo llevaba y que convenientemente desapareció tras su muerte. El símbolo de la Cofradía de Cartógrafos. La comprensión llegó como un rayo. La cofradía, la sociedad de élite de la que Amadeo formaba parte, no estaba simplemente asombrada por sus dones, estaban aterrorizados. Lo que para el mundo era el arte de dibujar, para ellos era el poder de moldear el futuro. El don profético de Amadeo era una amenaza a su monopolio sobre la información y, por extensión, sobre el orden global. La fuerza opositora, el antagonista, no era una sombra sin rostro, sino una organización con un nombre, unos estatutos y, lo más aterrador, la capacidad de borrar a un hombre sin dejar rastro. El equilibrio de Helena se hizo añicos. Ya no se trataba de un luto privado, sino de una guerra silenciosa heredada.
Su dolor se transformó en indignación. Se levantó del suelo de madera fría, sus rodillas crujiendo y sus ojos se posaron en una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de ladrillo, oculta tras un calendario de 1950. Amadeo siempre había dicho que lo importante nunca se esconde, a plena vista sino detrás de lo obvio. El calendario marcaba un día, el 18 de agosto, la fecha de su aniversario de bodas. Probó la fecha como código. La cerradura giró con un clic metálico. Dentro de la caja fuerte no había joyas ni dinero. Había un único objeto, un cuaderno de cuero negro, con páginas amarillentas y las letras Bitácora del despertar, grabadas en pan de oro. Junto a él, una vieja llave de latón. El cuaderno contenía la letra pulcra de Amadeo, no con coordenadas, sino con una de su despertar. Describía cómo sus mapas se habían vuelto involuntariamente proféticos, cómo la realidad se inclinaba a seguir sus líneas de tinta. El cuaderno era la confesión de un hombre que había visto demasiado. Leyendo febrilmente, Elena descubrió la cronología del miedo de su marido. Amadeo describía cómo había intentado advertir a la cofradía de desastres inminentes, solo para ser silenciado y amenazado. En una entrada marcada con tinta temblorosa, había una frase: sospechan que puedo dibujar una realidad alternativa. Tienen que destruirme antes de que lo demuestre o antes de que yo descubra su centro. El faro es el código, la clave para el mapa prohibido. Este mapa, del que aún no había encontrado rastro, debía ser la prueba irrefutable de la conspiración. La bitácora también revelaba un detalle crucial y doloroso. Amadeo había simulado su propia muerte. Había fingido un accidente en el mar, justo antes de una conferencia internacional para ganar tiempo. Su muerte súbita había sido una estratagema para desviar la atención de la cofradía de sus archivos y, quizás, para proteger a Elena. Ella sintió una punzada de alivio mezclada con una traición profunda. Él estaba vivo, o lo había estado hasta hacía poco. La culpa que había sentido por su luto incompleto ahora se convertía en una sed de justicia. El incidente incitante ya no era el hallazgo de los mapas, sino la prueba de que su marido fue cazado. La vieja llave de latón, que había permanecido fría en su mano, ahora parecía cobrar vida. No pertenecía a la estación. En una de las últimas entradas de la bitácora, Amadeo había dibujado un boceto de la llave y una sola palabra: la cripta. Elena recordó que Amadeo había mantenido un pequeño taller de grabado en el sótano de su antiguo apartamento, un lugar que ella nunca había visitado y que, tras la muerte oficial, se había sellado por la inmobiliaria. La llave era para ese taller, su última reserva de secretos. El evento que rompió el equilibrio ya no era la pérdida, sino la verdad oculta sobre esa pérdida. Obligaba a Elena a dejar la quietud de la estación para entrar en el mundo de su marido. El riesgo era inmediato y tangible. Si Amadeo había sido considerado una amenaza, ahora, como guardiana de sus secretos, ella se convertía automáticamente en el próximo objetivo. La curiosidad la había arrastrado al juego, y la verdad ahora la forzaba a jugar para sobrevivir y honrar la memoria de su amor. Al salir del ático, el mundo exterior, el ruido de los coches a lo lejos, el sol brillante y hostil, se sintió ajeno. Antes solo había deseado el olvido. Ahora su único camino era el movimiento, la acción. Tenía en sus manos la prueba de una conspiración, un código y un objetivo: encontrar el mapa prohibido en el taller secreto de Amadeo. El faro apagado, símbolo recurrente en los mapas, había dejado de ser una metáfora para convertirse en una promesa.
un destino. El juego del cartógrafo había comenzado y Elena era la nueva pieza. La llave de latón pesaba en el bolsillo de Elena como un ancla, pero ahora era un ancla que tiraba hacia adelante, hacia la ciudad que ella había evitado durante meses. El viaje de regreso fue un descenso a la realidad que Amadeo había abandonado, una metrópolis ruidosa y opresiva, muy diferente de la melancolía controlada de la estación. Cada cara en la multitud le parecía un potencial observador de la cofradía. Cada vehículo, una posible persecución. El miedo no la paralizó, sino que se convirtió en una energía fría, alimentada por el imperativo de la justicia. Su fachada de viuda enlutada se convirtió en el disfraz perfecto, la armadura de su invisibilidad en un mundo que solo veía su dolor. El antiguo apartamento de Amadeo, en un distrito de edificios antiguos y calles estrechas, se erguía ahora como una fortaleza sellada. Elena tuvo que recurrir a una estratagema, una historia inventada sobre recuperar una joya familiar olvidada, para convencer al portero de que le permitiera acceder al sótano. El aire allí era sofocante, con olor a cemento húmedo y el eco de tuberías que vibraban con el flujo de la ciudad. El taller de grabado estaba detrás de una puerta de acero sin marcar, justo al lado de las calderas. La llave encajó con un chasquido suave y el olor de su vida con Amadeo, la combinación de tinta, aguarrás y papel nuevo, la inundó en un golpe de nostalgia agridulce. El taller era un microcosmos de la obsesión de Amadeo. Mesas de trabajo cubiertas de herramientas de grabado, rollos de papel milimetrado apilados en estanterías y en el centro una pesada prensa de impresión cubierta con una lona. Elena se movía con la precisión de un detective buscando el mapa prohibido o cualquier otra clave sobre el faro. Encontró pilas de cartas sin terminar que representaban el mundo conocido y entre ellas un pequeño libro de bolsillo forrado en tela. En su interior, Amadeo no había dibujado mapas, sino diagramas de constelaciones y números primos, una clave matemática. El libro de bolsillo era una clave de cifrado. Amadeo había utilizado un sistema de coordenadas celestes para codificar la ubicación de los mapas más peligrosos. En una de las páginas finales, marcada con una esquina doblada, había una secuencia de números que coincidía con el faro apagado, pero que también indicaba una ubicación en una isla remota en el litoral, la Isla del Silencio. El nombre en sí mismo era un microcliffhanger, un lugar que prometía la verdad o el final. ¿Por qué llamarlo del silencio? ¿Era el lugar donde se silenciaban los secretos? En medio de una pila de desecho, bajo un montón de viejos trapos, encontró el faro. No era un dibujo, sino un modelo en miniatura tallado en madera de caoba, con la linterna rota y sin luz. El objeto, simbólico y real, se convirtió en una pista tangible. Al examinarlo, notó que la base octogonal se desenroscaba. Dentro había un microchip de memoria, de una tecnología sorprendentemente avanzada para el modesto taller de un cartógrafo. Amadeo había ocultado su última verdad en un objeto que representaba su propia desesperación. El microchip contenía una grabación de voz, la voz de Amadeo, tensa pero clara, que se dirigía directamente a Elena. Mi amor, si has encontrado esto, me han fallado mis cálculos. El mapa prohibido no es un territorio, es una profecía. Revela el punto exacto donde la cofradía planea forzar el colapso del orden global para poder reconstruirlo bajo su control. El faro es una fecha. Esta revelación, entregada por la voz del hombre que creía perdido, fue un golpe emocional que la hizo tambalear.
El futuro no iba a llegar, iba a ser impuesto. La grabación continuó, revelando un obstáculo inesperado. La cofradía siempre tiene ojos. En el taller debes encontrar el ojo del cartógrafo, un espejo de obsidiana que utilizo para observar si soy vigilado. Si ese espejo te delata, huye inmediatamente. No luches con ellos, Helena, la verdad es tu única arma. El espejo de obsidiana, un objeto que Amadeo nunca había mencionado, se convirtió en un nuevo desafío, una prueba de fuego a su sigilo. Estaría ya observándola. Helena sintió un pánico helado en su garganta. Se movió con cautela, sus ojos escaneando cada sombra. Finalmente lo vio. Colgado en la pared, entre bocetos de brújulas y reglas, había un objeto de apariencia inofensiva, un espejo ovalado con marco de ébano. Pero superficie era negra y mate, no reflectante. El ojo del cartógrafo. ¿Era un dispositivo de vigilancia real o una metáfora de su propio miedo? Se acercó con un nudo en el estómago, respirando con dificultad el aire viciado. Al tocarlo, sintió una vibración, un calor residual, como si alguien acabara de mirarla a través de él. El espejo era la prueba silenciosa de que la cofradía estaba al tanto del taller, que tal vez habían estado esperando a que alguien, ella, apareciera. La tensión se disparó. No podía permanecer allí. Tenía que irse, pero ¿a dónde? La isla del silencio, la coordenada encriptada del faro, era su única ruta. El reloj corría no solo por el futuro del mundo, sino por su propia supervivencia. El viaje a la isla del silencio fue una odisea de transporte público y soledad. En cada parada de autobús, cada cambio de tren, Helena revisaba los mapas, buscando la lógica de la cofradía, sus posibles movimientos. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Amadeo estaba allí? ¿Fue capturado o se había sacrificado en la isla? Las escenas de acción se intercalaron con la introspección, la velocidad del tren en contraste con la lentitud de su dolor. Ella se había convertido en un espectro en movimiento, una mujer sin destino visible, solo con un propósito oculto. En el puerto, el ambiente era pesado, salado y ruidoso. Pescadores y marineros gritaban en dialectos incomprensibles. El contraste con la quietud de la estación era brutal. Helena se sintió expuesta, frágil. Contratar un barco para la isla del silencio no fue fácil. Era una isla prohibida, conocida por leyendas de naufragios y faros malditos. Un viejo pescador, de cara curtida y ojos de mar, finalmente aceptó, atraído por una cantidad exorbitante de dinero. Su único comentario fue: «Nadie va a la isla del silencio, solo los que buscan cosas que no existen, o los que no quieren ser encontrados». Durante la travesía, el mar estaba en calma, pero la mente de Helena estaba agitada. Sentada en la cubierta con la niebla salada besando su rostro, leyó el último fragmento de la bitácora del despertar que había podido llevar consigo. Amadeo escribía sobre la carga moral de la clarividencia. Saber es una condena, ver el dolor y no poder evitarlo. ¿Es esto un don o una burla? La frase la golpeó con una nueva comprensión. El gran conflicto de Amadeo no fue externo, sino moral. Al fin, el faro emergió de la niebla costera, alto, imponente, hecho de piedra oscura, con su linterna apagada, como un ojo ciego mirando al océano. La isla del silencio era estéril, cubierta de rocas negras y vegetación escasa. Al desembarcar, la sensación era de aislamiento total. El viejo pescador se fue rápidamente, sin mirar atrás. Helena estaba sola, frente al gigante de piedra, y el silencio era absoluto, denso. Era el lugar de la verdad o de su final. Mientras subía el sendero rocoso hacia el faro, Helena notó algo extraño. No había pájaros,
ningún insecto. Solo el sonido sordo del oleaje rompiendo contra las rocas. Este detalle, la ausencia de vida, aumentó su ansiedad. El faro no solo estaba deshabitado, sino que parecía activamente rechazado por la naturaleza. ¿Era parte del plan de la cofradía o una consecuencia del secreto que se ocultaba allí? En la base del faro, la puerta era de roble macizo y estaba sellada con una cerradura que Elena reconoció inmediatamente. Una cerradura de combinación que Amadeo solo había utilizado para los archivos más sensibles. Se agachó, las manos temblándole, e introdujo el código, la fecha de su aniversario, la fecha clave de la caja fuerte, el 1808. No funcionó. Su corazón se hundió. Había llegado tan lejos solo para ser detenida por un código. Pero Amadeo nunca fue simple. Ella pensó en el faro de madera, en el espejo de obsidiana, en la clave de constelaciones. El aniversario era el 18 de agosto, 1808. La fecha del mapa para su cumpleaños era el 10 de octubre, 10-10. Amadeo siempre unía las cosas. Probó una combinación. Cerradura emitió un clic bajo y satisfactorio. La verdad nunca es lineal. Requiere la fe en el patrón. Al entrar, el aire interior era frío y estancado. Las paredes de la escalera de caracol de hierro fundido estaban cubiertas de musgo y salitre. Elena subió lenta y metódicamente, cada escalón un peso añadido a su carga emocional. En cada ventana, el mar se agitaba de forma más violenta, como si la naturaleza misma se estuviera volviendo contra la profecía. Ella alternaba la acción, subir, con la introspección. ¿Estaba lista para la verdad? En el nivel más alto, donde debería estar la linterna, había una habitación redonda, con ventanas de cristal grueso y una mesa de trabajo en el centro. La mesa estaba iluminada por una sola lámpara de aceite y sobre ella, esperándola, había un rollo de pergamino. Este era el mapa prohibido. Pero no estaba sola. Junto a la mesa, en la sombra, había una figura. Un hombre alto, vestido con un traje de lana oscura, con el símbolo de la cofradía bordado en el bolsillo. El hombre era el representante de la cofradía, el guardián del equilibrio. Su rostro no era cruel, sino cansado. Sabíamos que vendrías, señor Amadeo. Su esposo nos dejó una nota. Estaba esperando por si la codicia o la justicia la traían aquí. El diálogo fue breve, la tensión máxima. El hombre no la amenazó. La invitó a sentarse, con una tristeza profesional. El obstáculo no era físico, sino moral e intelectual. El guardián le explicó el juego de la cofradía. Su esposo podía ver las costuras del futuro. Nosotros existimos para evitar que alguien tire demasiado fuerte y desgarre la tela. Su mapa prohibido no es una predicción, sino la hoja de ruta para una guerra global que nosotros estamos planeando detener utilizando las predicciones de Amadeo para nuestro propio fin. Un colapso controlado y un nuevo orden. Él lo evitó fingiendo su muerte y llevándose esta prueba. El hombre señaló el pergamino. Su esposo está vivo, o lo estuvo hasta hace muy poco. Se escondió aquí y dibujó ese mapa para usted, para que usted supiera el precio de nuestro orden. Pero usted no puede revelarlo, nos expondría y el colapso sería instantáneo. ¿Qué prefiere, señora Amadeo? ¿Una verdad moral que destruye el mundo o una mentira que garantiza la supervivencia? La pregunta, un giro inesperado, era el verdadero dilema. Elena sintió la mano fría de la duda en su corazón. Amadeo no había muerto. Había elegido un exilio autoimpuesto para proteger el mapa. La verdad era más compleja que la venganza. Ella estaba en la encrucijada entre el legado de su marido y la responsabilidad con el mundo. El guardián le ofreció un trato, la vida, recursos
y la verdad sobre Amadeo a cambio del mapa. El clímax se acercaba, y la decisión de Helena definiría el destino de la verdad y de todo el planeta. En este punto de no retorno, donde la verdad es peligrosa y el silencio es un arma, ¿qué harías tú? ¿Tendrías el valor de revelar un secreto que podría cambiar el destino del mundo, o lo guardarías para siempre? Déjame tu respuesta en los comentarios. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras alargadas que bailaban con la tensión. Helena no respondió inmediatamente a la pregunta del guardián. Su mente, agudizada por la travesía y el miedo, trabajaba a una velocidad febril. Ella miró el mapa prohibido sobre la mesa, un pergamino detallado, lleno de coordenadas y flechas que no indicaban rutas marítimas, sino movimientos de tropas y bolsas de valores. Desplomándose, era el diseño meticuloso de un Armagedón económico y militar, con la firma de la cofradía como el arquitecto silencioso. La verdad era más grande y aterradora de lo que había imaginado. El guardián, tomando su silencio como una señal de vacilación, avanzó un paso. Su esposo nunca fue un traidor. Él fue un profeta. Su única falta fue la moralidad. Él creía que el destino debía ser orgánico, no manipulado por unos pocos. Pero el destino, señora Amadeo, a menudo es cruel. Nosotros somos el mal necesario. Estamos preservando la paz mediante un control que él consideraba una prisión. Queremos el mapa para garantizar que la humanidad solo vea lo que debemos ver. Su voz era suave, casi suplicante, la de un burócrata convencido de su propia tiranía benevolente. Helena recordó las palabras de Amadeo en la bitácora. El equilibrio es una mentira conveniente. Ahora ella veía la verdad moral. El antagonista no era malvado, sino arrogante. Creían tener derecho a la custodia de 1900 y... El punto de inflexión no fue el descubrimiento de un secreto, sino la comprensión del alma de su marido. Amadeo no había muerto por un mapa, sino por un ideal, el derecho inalienable de la humanidad a su propio futuro, incluso si éste fuera caótico. El amor de Amadeo no se manifestaba en la protección física, sino en la confianza en su valentía. Miró el faro de madera que había sacado de su bolsillo, el pequeño faro sin luz. La linterna rota era la clave. La luz de la verdad no debía ser forzada. Tenía que nacer de la propia voluntad humana. Helena sintió cómo la viuda melancólica y pasiva se desvanecía. En su lugar emergía la guardiana de un legado, una mujer que entendía la diferencia entre saber y forzar. Su dolor se transformó en propósito. Ustedes no están preservando el equilibrio, lo están secuestrando, dijo Helena, su voz resonando con una firmeza que sorprendió al guardián. Amadeo no me dejó un mapa para que lo revelara, sino para que lo entendiera. Él me confió la verdad para que yo pudiera elegir. Este fue el verdadero punto de inflexión emocional. Ella ya no era una víctima buscando venganza, sino una agente moral decidiendo el destino de un conocimiento prohibido. La revelación sobre Amadeo fue el golpe final. Su esposo no se sacrificó en el mar, señora. Él se entregó aquí, en esta isla, hace solo 3 días. El guardián extendió una mano temblorosa y colocó un pequeño reloj de bolsillo de oro sobre la mesa. Era el reloj que Helena le había regalado a Amadeo en su último aniversario. Sabía que usted vendría. Nos entregó el mapa que había dibujado, un mapa falso, diseñado para tranquilizarnos a cambio de su vida. Pero él nos superó. Su último acto de cartografía fue el de un padre que esconde la verdad a un niño para que aprenda a caminar por sí mismo. El guardián continuó, su rostro sombrío. El mapa que él nos dio era una desviación. El real
El que ustedes tienen lo dibujó para usted. Él se fue poco después, no por nuestra mano, sino por la suya. Su corazón no aguantó el peso del futuro. Su única petición fue que usted no fuera dañada y que usted tomara la decisión sobre el destino de la verdad. La revelación del suicidio moral de Amadeo, su último sacrificio para proteger la verdad y a su esposa, la golpeó con una fuerza abrumadora, sustituyendo el luto por una inmensa reverencia. Elena tomó el reloj de bolsillo. Estaba caliente, con el calor residual de la mano de Amadeo. Este era su legado real, no los mapas, sino la prueba de un amor que había llegado hasta el límite de la existencia. Él no había querido que ella lo salvara, había querido que ella se salvara a sí misma de la mentira. La culpa se disolvió, reemplazada por una fuerza indomable. El guardián, al ver la transformación en sus ojos, suspiró. Él siempre dijo que el amor es el mapa más preciso. Si usted elige destruir el mapa real, su verdad morirá con usted, y nosotros tendremos el control. Si lo revela, será la guerra. ¿Qué valor tiene su ideal ante el desorden global? Elena se acercó a la mesa, sus ojos fijos en el pergamino. El guardián la observaba, esperando el movimiento. Ella no tomó el mapa, tomó la lámpara de aceite. La llama danzaba en sus ojos, reflejando su decisión. Ella entendió que el propósito de Amadeo no era una revelación pública, era una revelación personal. La verdad no era para el mundo, que no estaba listo para ella, sino para ella, para liberarla del dolor. La fuerza oculta revelada fue la suya propia, capacidad de cargar con una verdad terrible y no dejar que la consuma. El mapa era una prueba moral de la visión de Amadeo, y la cofradía, el enemigo, era la prueba de la resistencia de esa visión. El verdadero secreto era que la cartografía profética de Amadeo era inútil sin la elección moral que ella, su viuda, haría al final. Amadeo no quería que nadie viviera a la sombra de su mapa, ni yo, ni el mundo, dijo Elena, levantando la lámpara. El futuro no es un dibujo, es un acto de fe, y la fe se construye sin saber el final. El punto de inflexión había ocurrido, la viuda había muerto, y la guardiana de la fe de Amadeo había nacido. Elena levantó la lámpara de aceite, el metal frío contra sus dedos. La pequeña llama, su única fuente de luz en aquel cuarto de faro, se convirtió en una amenaza en sus manos. El guardián no se movió. Su entrenamiento le decía que la violencia no era la solución, sino el control. Este era el momento de mayor peligro, donde todo estaba en juego. No solo el mapa, sino la moralidad del futuro. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a salitre y a miedo. «No lo haga, señora Amadeo», advirtió el guardián, su voz baja y firme. «Piensa en el caos. Piense en la sangre que este simple acto puede liberar. Es una verdad que la humanidad no está lista para soportar». Su esposo lo entendió al final. Es por eso que se fue, para darnos tiempo. Respete su sacrificio. La mención de Amadeo, el uso de su sacrificio como chantaje, encendió una furia fría. Amadeo no se sacrificó por su orden, se sacrificó por su propia alma, replicó Elena, sus palabras cortantes como el vidrio roto. Ella se acercó a la mesa, no con la intención de atacar, sino con la de reclamar su autonomía. El faro de madera en su bolsillo sin luz era ahora su guía, no encender la luz del faro de la verdad, sino consumirlo. Con una determinación repentina y aterradora, volcó la lámpara. El aceite se escurrió sobre el mapa prohibido, empapando el pergamino y la superficie de la mesa de madera. El guardián gritó, un sonido de pánico puro. Él se abalanzó, pero ella fue más rápida.
Con el pulso firme, acercó la llama que aún ardía en la mecha de la lámpara a la esquina empapada del mapa. El fuego prendió instantáneamente. Una llama naranja brillante crepitó, lamiendo el borde del pergamino. El guardián se quedó petrificado, dividido entre apagar el fuego y detenerla. El humo se elevó rápidamente, con un olor dulce a papel quemado y a traición. El clímax no era una pelea a puñetazos, sino una batalla de voluntades y un acto de destrucción irreversible. El guardián finalmente actuó, no para salvar el mapa en sí, sino para salvar las coordenadas. Tiró del rollo, intentando arrancar la parte no afectada, pero Helena lo sujetó con una fuerza desesperada. Sus manos se encontraron sobre el pergamino en llamas, una lucha silenciosa por el destino del mundo. El fuego se expandía rápidamente, devorando los detalles de la profecía. Ella no luchaba por ganar, sino por destruir. Su mente estaba en Amadeo, en su ideal de una humanidad libre. El fuego era la liberación. Sus ojos, llenos de lágrimas por el humo, se encontraron con los del guardián, y él vio no a una viuda asustada, sino a una fuerza de la naturaleza. «¡Ya está hecho!», gritó ella, en un tono de victoria amarga. El fuego había alcanzado el centro del mapa, transformando coordenadas en ceniza y profecía en humo. El guardián, al darse cuenta de la inutilidad de su esfuerzo, soltó el pergamino y cayó de rodillas, el fracaso reflejado en sus ojos cansados. Las llamas, ahora más grandes, crecían peligrosamente. El faro, en lugar de guiar, ardía con la verdad que no podía ser contenida. El guardián, con la voz quebrada por la derrota, solo pudo susurrar: «Usted ha elegido el caos. El legado de Amadeo será el desorden». «El desorden es mejor que la tiranía», respondió Helena, con la voz ahogada por el humo, pero con el corazón lleno de una extraña paz. Ella no era una pirómana, sino una guardiana de la libre voluntad. El fuego era un acto de fe. El guardián se levantó. Su misión había fracasado. Se rindió. «La confradía no lo sabrá. No sabrán que usted destruyó el mapa. Diré que no lo encontramos, que fue una broma póstuma de su marido. Pero le advierto, señora, un día el caos que usted eligió volverá a buscarla, y ese día no habrá un mapa para salvarla». Helena se alejó de las llamas, su vestido manchado de hollín, su rostro enrojecido por el calor. No sintió remordimiento. El mapa ya no era una amenaza. Había cumplido su promesa con Amadeo, proteger su visión del futuro, aunque eso significara borrar el rastro. El guardián, derrotado, se retiró. Abrió una puerta lateral que daba a una escalera de servicio secreta, una vía de escape que Amadeo probablemente había diseñado. Antes de desaparecer en la oscuridad, se dio la vuelta. «Usted ya no es una viuda, señora Amadeo, es la cartógrafa del futuro, y nadie, ni siquiera nosotros, podemos dibujar su próximo movimiento». Fue un reconocimiento de su victoria moral, el único premio que necesitaba. Helena se quedó sola en el cuarto en llamas, viendo cómo el pergamino se consumía por completo. El calor era sofocante, pero el fuego también purificaba. Las cenizas se elevaron en el aire, partículas negras de una profecía que nunca se cumpliría. El peligro disminuyó, reemplazado por el agotamiento. La acción había terminado, y la emoción, la magnitud de su acto, comenzó a abrumarla. Mapa, y con él había quemado del mañana. Ella tomó el reloj de bolsillo de Amadeo que había permanecido sobre la mesa. Estaba caliente, pero intacto. Este era el único recuerdo que importaba, un objeto que simbolizaba el amor que alcanzaba el tiempo. El clímax había pasado, y Helena, fortalecida, estaba lista para el despegue. Helena descendió la escalera en espiral del faro,
el humo del mapa prohibido ascendiendo silenciosamente tras ella, el olor a ceniza y victoria impregnando el aire. Al salir, el sol se había puesto. El faro, con sus ventanas oscuras y sin la linterna, era ahora un monumento a un secreto guardado, un testigo mudo del acto de fe que había liberado el futuro. El guardián se había ido, la cofradía, temporalmente ciega. Ella estaba sola de nuevo, pero la soledad ya no era un peso, sino un espacio para respirar. La consecuencia emocional de su jornada fue la paz. La melancolía del luto se había desvanecido, sustituida por una fortaleza nacida del fuego. Ya no era la viuda que lamentaba una pérdida, sino la guardiana que honraba un legado moral. Amadeo no había muerto, sino que se había transformado en un ideal, una brújula ética dentro de ella. El amor, en lugar de ser una herida, se había convertido en su armadura, una verdad tan vasta que alcanzaba el tiempo. Su transformación era visible. Sus hombros, antes caídos por el peso de la pena, estaban ahora rectos. Los ojos, antes velados por las lágrimas, brillaban con una lucidez de hierro. De ser la cartografiada, había dejado el objeto de la pena para convertirse en la cartógrafa, la autora de su propio camino. Regresó al puerto a pie, ya no como una mujer huyendo, sino como alguien que caminaba hacia adelante, sin prisa, pero con una dirección inconfundible. Elena regresó a la estación de São Miguel para recoger su última pertenencia, pero esta vez el eco del lugar ya no era vacío, sino resonante. Ella no había encontrado la paz en la quietud, sino en la acción. Miró las cajas de pino vacías, donde había encontrado los mapas. Ahora eran solo madera, simples contenedores, sin el peso del destino. Ella decidió quemar lo que quedaba de la bitácora y la llave de latón, no por miedo, sino como un acto de clausura, dejando ir la historia para empezar a vivir la suya propia. La viuda del cartógrafo había terminado su viaje, encontrando no al hombre perdido, sino a la mujer oculta bajo el luto. Ella había elegido un futuro incierto, pero libre, sobre una paz falsa y controlada. Su legado de esperanza no era una promesa de felicidad, sino la certeza de que la verdad, incluso la más asustadora, debe ser honrada con la libertad de elegir. La vida le había robado el amor. Ella le devolvió la fe en el mañana. Al salir de la estación por última vez, no miró hacia atrás. El tren que no llegaba había sido su refugio, pero ahora el mundo la esperaba. No sabía lo que vendría después, si la cofradía la perseguiría de nuevo, si el caos que había elegido se desataría, pero eso ya no importaba. Tenía la fuerza de la verdad de Amadeo en su corazón y la certeza de que su amor no era un mapa que seguir, sino una dirección para caminar. Ella se detuvo en el umbral, dejando que el sol de la mañana bañara su rostro. Se llevó la mano al bolsillo y tocó el reloj de oro, cálido y constante. Su último acto fue un pensamiento silencioso hacia Amadeo. El mundo todavía no tenía un mapa, pero ahora ella finalmente tenía un horizonte. Si esta historia de amor, sacrificio y la verdad te conmovió y crees que la libertad siempre vale la pena, apóyame con un me gusta y suscríbete para más relatos que desafían el destino.